Déjame asegurarme de que no la haya puesto a dejar de grabar. Perfecto. Y volvemos a compartir pantalla. Bueno, como es costumbre, y espero que, que en las clases se mantenga, voy a dar unos primeros 5 minutos en lo que la gente va llegando, un pequeño repaso de todas las cosas que hemos visto hasta ahorita. Entonces, vamos a estar trabajando con React. React no es la única forma de hacer estas cosas, ni siquiera podría ser bajo ciertos términos la mejor, pero es en la que yo me siento más familiarizado, es la más popular, es la que seguramente les convenga más aprender primero. No quiere decir que solamente se quede en eso, pero es una muy buena herramienta con la cual empezar. React es una librería, es un montón de texto, no es mágico, no es nada raro, no es un framework, es simplemente un montón de funciones que alguien más creó, que nos permite crear interfaces de usuario, en la web, en aplicaciones nativas, en un montón de lados. Y a lo largo de esta semana, la próxima semana sí vamos a hacer algo bastante más realista de cómo sería hacer una aplicación frontend decente, pero esta semana estamos trabajando simplemente con la forma más sencilla de poder trabajar con React, que es ocupando un hola mundo de HTML, que no me acuerdo si en algún momento se los había copiado por acá, pero puedo pegarlos aquí. No sé por qué está tan gigante, pero disculpen por qué esté tan gigante. Eh, y entonces, si ustedes, por ejemplo, abren esto en su navegador, les va a abrir un archivo que es básicamente con el que hemos estado trabajando, que tiene muy poquitas cosas. 3 scripts, React, React DOM y Babel. Y dentro tiene un script, específicamente un script de Babel, que nos permite escribir componentes. En este caso, solamente un componente de MyApp. Y ya, es lo único que hace. También en el GitHub estoy subiendo básicamente los .html que vamos creando a lo largo de estas clases. A partir de la próxima semana pues voy a subir no el .html, sino el proyecto completo. Pero ahorita mismo podemos hacer algo así. Podemos entrar al modo Zen para que no los distraiga. Esto es lo que tuvimos haciendo en la clase pasada, ¿no? Es básicamente lo mismo, sus 3 scripts, pero tenemos un par más de componentes. El componente profile, el componente saludar y nuestra UI al final, que es básicamente un div que tiene varias veces de estas cosas. Y esto no es mágico, tú puedes agarrar el path de esta cosa, que es simplemente un string de dónde está ubicado en tu computadora, puedes copiarlo, y puedes abrirlo en una nueva pestaña y puedes ver lo que estábamos viendo en la clase pasada. Lo bueno es que ahora ya los escucho, entonces en cualquier momento me puede interrumpir de una manera un poquito más fácil. Bueno, vimos JSX. Sobre todo en la clase pasada, vimos JSX a detalle, que es una sintaxis para simplificarnos la vida. En vez de andar escribiendo react.createlement a cada rato, podemos ocupar esta sintaxis y tras un programa, Babel u otro tipo de programa, podemos ejecutar esta cosa como JavaScript normalito. JSX entonces es simplemente una forma elegante de escribir React.createlement, ¿sale? Y conceptualmente, porque a ustedes parece que les gusta mucho esto, conceptualmente lo pueden pensar como que ahora tenemos un nuevo tipo de dato. Un tipo de dato, interfaz gráfica, JSX, HTML, UI, como lo quieren llamar este nuevo tipo de dato. Platicamos de las reglas que tiene JSX, es parecido a HTML, pero no es exactamente igual a HTML. No sé qué sonó ahí, pero algo sonó. Bueno, entonces es parecido a HTML, pero no exactamente igual a HTML. Por ejemplo, tienes que cerrar todas las cosas. En HTML no, puedes abrir una etiqueta IMG, ya, pero aquí tienes que abrirla y cerrarla. Acuérdense de eso. Si no, básicamente el programa que está ejecutando por detrás, por ejemplo Babel, les va a lanzar un error de que aquí la sintaxis no cuadra. No es HTML, estamos escribiendo básicamente JavaScript, entonces las cosas se escriben con camel case, no se pueden escribir guiones medios, y hay ciertas palabras que están reservadas. Por ejemplo, la palabra class o la palabra for, entonces se escriben de manera diferente, como class name o HTML4. Y hay herramientas en todos lados para que las puedan ustedes, si tienen un bloque de HTML que quieren transformar en JS equiválidos, pueden ocupar estas herramientas, que creo que a lo largo de estos días no se los he estado pasando los links. Así que, por ejemplo, hoy podría pasarle los links a esta herramienta. Bueno, siguiendo con el repaso, otra de las cosas importantes es que solamente pueden regresar un solo elemento. Estamos en JavaScript. Una función solamente puede regresar una cosa. Puede regresar un número, un arreglo, un objeto, un string, un null, pero puede regresar solamente una cosa. Entonces, JSX funciona de la misma manera.
tienes que regresar a fin de cuentas un solo nodo. Y en el caso de que no se te ocurra que regresar o que no tenga mucho sentido regresar algo, puedes ocupar los fragments, que se escriben como, déjame asegurarme de que tenga mi teclado bonito, que se escriben de esta manera. Ahora ya no se quieren mover las pantallas. A ver, le pongo aquí. ¿Se murió mi navegador? Ya no. Ahí está regresando otra vez. Entonces decía, JSX es básicamente JavaScript. Y si tú quieres regresar al mundo de JavaScript, puedes ocupar curly braces. Estos simbolitos de acá. Ajá. Estos simbolitos de acá. Las llaves que abren y las llaves que cierran. Y dentro puedes poner cualquier expresión. Es una palabra que me gusta mucho. Espero que las personas que hayan llevado en algún momento algún curso de JavaScript o de casi cualquier otro lenguaje de programación entiendan a lo que me refiero cuando digo expresión. Por ejemplo, vamos a abrir un ejemplito, nada más para que esto quede un poco más claro. Yo qué sé, const x, ¿por qué no escribo? Ahí está. Const x es igual a 10. Esto no es una expresión. No sé por qué está haciendo esto. Ok. Ya sé por qué, claro, porque tengo esta cosa de manera diferente. Entonces, si yo hago así, y si hago así, puedo hacer así, perfecto. Ustedes lo pueden ver así grandote. Const x, eso no es una expresión. X, eso sí es una expresión. X más 1 es una expresión. Chale. X más 1 sí es una expresión. Tener algo como function sumar, eso no es una expresión. Bueno, en JavaScript, de hecho, sí es una expresión. Tener algo como sumar es una expresión. Sumar esto es una expresión. Esto y esto es una expresión. Cosas como yo que sé, if, esto no es una expresión. Cosas como for, no es una expresión. No quiero meterme mucho detalles técnicos de lenguajes de programación, pero espero que la idea clara entre qué es una expresión y qué no tenga sentido. En mi cabeza, básicamente una expresión es algo que regresa algún valor. Esto, por ejemplo, regresa un valor. O x más 1 regresa un valor. O esto regresa un valor. Lo que saca regresa esta función. O la función en sí, ¿no? Entonces, eso es una expresión. Y en JSX puedes poner cualquier cosa que tú quieras dentro de los corchetes. Una cosa que es muy común ocupar es el StudyProp. Hay muchas formas de trabajar con CSS dentro de React. No es la única, ni siquiera podría decir que es la mejor, pero es la más fácil de enseñar, así que con esta vamos a empezar. Y seguramente de alguna otra clase les platico de las formas más productivas, más profesionales de hacerlo. Pero bueno, una forma de ponerle estilos a tus componentes, a tus elementos, a tu HTML, es ocupando la propiedad de style, como lo hicimos de aquí. En este caso, pues style recibe un objeto. Y para pasarle un objeto, que es JavaScript, tienes que poner primero unos corchetes. Y bueno, platicamos mucho de los componentes. Componentes creo que es la primera pieza clave. Son 3, componentes, estado y efectos. Entonces, componentes son estas funciones, esta forma de encapsular en una función de JavaScript un pedacito de tu interfaz gráfica, o un pedacito de tu aplicación, o un pedacito de tu sistema. Por ejemplo, tenemos la aplicación que aquí tenía por acá, Sidebar, que tiene un poquito de HTML para mostrar cómo se tiene que ver, pero también tiene lógica, y todo eso está encapsulado en una función. Idealmente es para que sea reutilizable, o simplemente para que lo organices de manera lógica. Aquí tenemos algún ejemplo, por ejemplo, de un componente, es una función que regresa JSX. Algo que también vimos y que justamente lo voy a intentar repetir al final de la clase para que tenga un poco más de sentido, es este diagramita que me gusta mucho. Tus componentes, este rectángulo gris, necesita dos cosas. Necesita props, que es básicamente información del mundo exterior, que es lo que vimos en la clase pasada, que tus componentes reciben una sola cosa, que se llama props. Props es un objeto y puedes como que sacar información de ahí. Y la función es básicamente, bueno, dado ese argumento, ¿qué es lo que debo demostrar por pantalla? Ahorita no hemos platicado ni del estado, ni de la segunda pregunta de qué debería pasar. Y creo que justamente en la clase pasada lo medio acabamos con conditional rendering, que a veces tú vas a querer mostrar ciertas cosas dependiendo de, por ejemplo, cuáles sean los valores de tus propiedades, o dependiendo de qué fecha es, o, por ejemplo,
hagamos un ejemplito para que esto tenga algo de sentido. Imaginemos que tengo un componente que te quiere saludar, como el que ya habíamos hecho, ¿no? Entonces, ahorita mismo lo primero que voy a hacer es hacer esto. Tal vez hacerlo un poquito más chiquito para que no me ocupe tantísimo espacio. Me voy a eliminar el componente profile y solamente me voy a quedar con el componente saludar. Y el componente saludar solamente va a tener una prop, un argumento de entrada, el username, ¿sale? Y lo único que va a hacer es decirle hola username, ¿sale? Hasta ahorita esto debería ser bastante sencillo, sobre todo porque lo vimos la clase pasada, ¿no? Entonces podemos tener un saludo a Oscar y un saludo a Pedro. Entonces yo me puedo ir aquí, lo puedo volver a ejecutar y tengo un hola Oscar y un hola Pedro. Creo que ahí se alcanza a ver suficientemente bien, pero por cualquier cosa, déjame lo hago un poquito más grande. Ahí está. Creo que eso está suficientemente decente. Déjame regresarme aquí. Y bueno, este es nuestro componente saludar. A veces queremos, por ejemplo, cambiar qué es lo que vamos a mostrar por pantalla, dependiendo de las propiedades, en este caso de username, pero a veces vamos a querer hacer otra cosa. Por ejemplo, voy a decir buenos días o buenas tardes, dependiendo de qué horario es, ¿no? Entonces vamos a hacer algo relativamente sencillo. Vamos a ponerle hour of hour of day. Esto es JavaScript normalito, no tiene nada que ver con React. Y de hecho puedes, por ejemplo, ejecutarlo en tu terminal. Ahí está gigante, pero eso es bueno para ustedes, para que puedan ver lo que estoy escribiendo. Y me va a decir que la hora es las 17, porque son las 5 de la tarde. Entonces puedo poner algo así, ¿no? Con saludo. Es igual a hour of day. Es menor que 12, entonces buenos días, y no, buenas tardes. Y esto lo puedo poner aquí. Un hola, comita, saludo. Entonces, como ahorita es... Ahí, déjame guardar esto. Como ahorita ya es bastante tarde, dice, hola Oscar, buenas tardes. Si volviera a ejecutar este componente en la mañana, van a decir, hola Oscar, buenos días. Puedo meterme a la configuración del horario dentro de mi computadora, pero espero que confíen en mí que este código va a funcionar si lo ejecuto en algún otro momento del día. Pero lo que les quería decir es que a veces tu componente no va solamente a depender de lo que trae del mundo exterior, a veces puede depender de otras cosas. Por ejemplo, de qué hora es durante el día o cosas así. Bueno, es cierto, justamente el día de ayer también platicamos de Children, que es un prop, así como cualquier otro, y que lo que nos permite es pasarle información dentro. Si en vez de lo que yo quiero hacer es pasarle muchísima información, como por ejemplo age, como por ejemplo cómo se tiene que ver, y por ejemplo lo que quiero pasar, si quiero que esté de color azul o de color verde, en vez de hacer eso, lo que puedo hacer es simplemente dejar que saludar reciba ciertos componentes por dentro. Y esos componentes van a estar dentro de un prop que se llama children. Y lo puedes ocupar como cualquier pedacito de la interfaz gráfica. Children es una variable que tiene dentro interfaz gráfica. Entonces tú lo puedes poner aquí, por ejemplo. Voy a poner un hola y aquí dentro voy a poner los children, ¿sale? Entonces, los children los recibo de los props y después puedo hacer lo que se me pegue la gana con ellos. Puedo cambiarlos, puedo mostrarlos por pantalla, puedo ignorarlos, puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer que Oscar sea básicamente lo que ya vimos. Pero por dentro, podríamos poner aquí dentro un párrafo y cerrar saludar. Y bueno, tengo que cerrar esto porque si no, no tiene sentido. Entonces tenemos saludar, pero saludar dentro tiene más interfaz gráfica, tiene más pedacitos de la UI. Un párrafo, por ejemplo. Entonces, podríamos salirnos de aquí, volver a ir acá, recargar y tenemos un párrafo. De hecho, podríamos encontrarlo, que es un section que tiene un H1 y al lado del H1 tiene un párrafo, que es justamente lo que dijimos de hacer. Un H1 y adentro tiene lo que sea que le pases por children. Le puedes pasar, son children, que es en inglés niños o hijos, porque puedes pasarle más de uno, ¿no? Puedo pasarle un botón también, que se llame aquí, click me. Y esto sigue funcionando perfectamente bien. Es el H1, un párrafo y un botón. Entonces, esos son los children. Es algo que espero que ocupemos mucho. Sobre todo la gente que va empezando en React, a veces no los ocupa. Y si no se acostumbran a ocuparlos, después acaban haciendo unas
componentes muy raros. Justamente aquí nos quedamos. Entonces, ya se acabó el resumen de lo que vimos en la clase pasada. Vamos a empezar a ver cosas nuevas. Me faltan un poquito de cosas que tienen que ver con componentes y después ya nos movemos a estados. Por ejemplo, va a ser muy común en la vida real que estemos trabajando con arreglos de cosas, con un conjunto de cosas. Por ejemplo, estoy haciendo una aplicación y lo que yo quiero es mostrar una lista de tarjetas de crédito, o una lista de order lines, o una lista de facturas, o una lista de imágenes, o una lista de posts, o una lista de tweets, o una lista de restaurantes, o una lista de recetas, o una lista de usuarios, o una lista de mensajes. Generalmente es muy común que estemos trabajando con querer mostrar más de una cosa. Y antes de entrar a este tema, me acabo de acordar algo muy interesante que tal vez no les dije, y que como no conocen la herramienta, tal vez no sea claro para ustedes. Yo les había dicho que los componentes son estas funciones que estamos creando, cuyo característica es que regresan JSX, regresan un pedacito de la interfaz y que tienen un solo argumento, un objeto que se llama props, o que comúnmente la gente lo llama props. Pero aquí va otro pedacito de la mentira que les dije. Este componente, voy a hacerlo más chiquito porque si no va a estar imposible de verlo en un solo lugar. Voy a grabar todo esto y lo voy a quitar. Nada más para que se vea un poquito más chiquito y sencillo y que pueda caber en la pantalla que estén viendo. Bueno, este componente, aquí por ejemplo ahorita lo único que está haciendo es regresar un pedazo de HTML, un pedazo de la interfaz. Puede regresar otras cosas. Ahorita por ejemplo le voy a poner, mira, si no me pasas un usuario, si username está vacío, si no me pasaste nada, lo que voy a hacer es regresar otra cosa. Por ejemplo, podemos regresar un párrafo que diga no hay usuario, ¿sale? Entonces podemos tener a saludar Oscar y también podemos tener a saludar solito. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando tú... ¡Ay! Se murió. Vamos a ver exactamente por qué se murió. Consola. Saludo is not defined. Vamos a ver por qué no está definido. Ah, porque lo borré. Entonces, aquí está. Ahí está. Hola, Oscar. Y en vez de ponerme hola no sé quién, me pone un párrafo de que no hay usuario. Entonces, básicamente, esto es lo que hemos visto en la clase pasada. A veces simplemente, si es que hay cierta condición, lo que tú quieres hacer es no mostrar nada. ¿Qué clase de interfaz gráfica quieres mostrar? Nada. Eso también se puede hacer. Lo que tienes que hacer es regresar null. Entonces, puedes irte para acá. Y funcionó. Este componente, esta función, se sigue ejecutando correctamente. No me lanzó ningún error. Simplemente lo que va a pasar es que si no le paso ningún username, no va a mostrar nada por la interfaz gráfica. ¿Sale? Entonces, si en algún momento ustedes en su lógica descubren que hay un caso en el cual no quieren mostrar nada, simplemente regresan null. Y resulta ser que React es un poquito más flexible. Puedes regresar null, puedes regresar JSX, pero también puedes regresar otras cosas. Por ejemplo, puedes regresar un hola, un string normalito. ¿Y qué es lo que va a hacer por la interfaz gráfica? Pues va a poner un div y un string que se llame hola. Eso es HTML válido. Así que puedes regresar tú también strings, ¿no? Puedes regresar, hola, ¿cómo estás? Pero eso sigue funcionando bien. Puedes, en vez de querer regresar un string, puedes querer regresar un número. 42, el mejor número del mundo. 42, sigue funcionando perfectamente bien. Puedes regresar strings, puedes regresar números. Si tú quieres regresar objetos, va a medio funcionar. Por ejemplo, imaginemos que quiero regresar un objeto que se llame error, no hay usuario. Vamos a ver qué pasa. Se va a morir. ¿Qué te va a pasar? Te va a decir... los objetos no son válidos como hijos de React o React Childs. Específicamente se encontró un error aquí, ¿no? Entonces, un objeto que tiene una propiedad llamada error. Entonces, no puede regresar objetos. ¿Qué pasa con los booleanos? ¿Puedo regresar true? Sí, nada más que lo único que va a hacer es que no va a imprimir nada. Pero puede regresar true. ¿Puedo regresar false? Sí, pero igualmente no se va a mostrar nada por pantalla. Así que no es muy útil. Bueno, una vez que tengan cierta imaginación, tal vez se les ocurran de formas de cómo usar el true y el false.
pero puedes regresarlos, no hay ningún problema. Y también, o sea, puedes regresar JSX, puedes regresar a números, puedes regresar a strings, puedes regresar a booleanos, o, y esto es lo importante, un arreglo que contenga esa información. Por ejemplo, puedes regresar, aquí está un pedacito de un JSX, otro JSX, puedes regresar un nulo, puedes regresar un string que diga hola, puedes regresar 42, puedes regresar un true, si lo escribo bien, y aquí también tengo que poner una coma, y todo eso es válido. ¿Qué es lo que va a hacer React? Espero que suene muy obvio para ustedes, va a ir mostrando en la interfaz una cosa a la vez, ¿no? Entonces va a mostrar un H1 y después un párrafo y después del string hola y después un 42. Eso es lo que hace. Entonces, ahora ya les puedo ampliar un poquito más la definición. Un componente es una función que recibe un solo argumento. Generalmente se le llama props. Y esta función tiene que regresar a fuerzas JSX, nulo, un string, un número, un booleano o un arreglo de estas cosas. A veces es útil justamente hacer esto. Puedes regresarlo o puedes simplemente mostrarlo por pantalla en algún momento de esta cosa. Esto es un arreglo, ¿no? Entonces vamos a llamarlo const arreglo. Y este arreglo tiene esta información. Déjame formatearlo para que sea más bonito. Y este arreglo lo puedo regresar, ¿no? Como ya vimos que funciona. Pero también lo puedo regresar aquí, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener un H1 y dentro va a tener esta información, ¿no? Claro, si la salvo. Ahí está. Va a tener un H1 y dentro va a tener un H1 otra vez, un P, un hola y un 42. El H1 va a tenerlo aquí y después un H1, un P, un nulo, hola y un 42. ¿Sale? Entonces, JSX también te permite regresar a arreglos de cosas que sean válidos en JSX. Parece medio recursiva la cosa. Entonces, vamos a hacer esto un poquito más realista, ¿no? Vamos a ponerle, yo qué sé, vamos a hacer que esta función, este componente ya no reciba nada. Y vamos aquí a declarar los usernames. En este caso vamos a hacer un objeto con Oscar, Juan y Pedro, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero hacer varios H1. No es muy útil por temas de accesibilidad, pero vamos a mostrarlo aquí, ¿no? Un hola Oscar, un hola Juan, un hola Pedro. Podría hacer esto 3 veces. Entonces poner hola username en la posición 0, hola username en la posición 1, hola username en la posición 2. Y esto debería funcionar. Tendría que tener un section con 3 H1. Ah, caray. Ahí está. Hola Oscar, hola Juan y hola Pedro. Esto está funcionando. Un section con 3 H1s por dentro. Me imagino que ustedes se dan cuenta que esto no es muy eficiente. Imaginémonos que este arreglo viene de una base de datos, por ejemplo. Viene de un endpoint o lo generas dinámicamente o un montón de cosas, ¿no? Pues lo que yo quiero hacer es, por cada uno de estos elementos, quiero crear un H1. La ventaja de React es que es básicamente JavaScript, ¿no? La forma hiperactiva de hacer este problema es bien sencillo. Vamos a ponerle como JSX de pedacitos de la interfaz, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haría? Pues haría un for, ¿no? Voy por cada uno de estos usernames y voy haciendo un push en el que voy metiendo este pedacito de la interfaz, ¿no? Y lo único que tengo que hacer, una vez que ya terminé, es mostrar estos JSX por pantalla. Repito lo que estoy haciendo. Tenemos un arreglo de cosas. Ahorita son strings, ¿no? Pero puede ser un objeto o puede ser algo más complicado, clases, lo que tú quieras. Y lo que yo quiero a fin de cuentas es mostrar cierta interfaz gráfica por cada uno de esos elementos. La forma más normal, se me ocurre, para alguien que no está familiarizado con este mundo, es la siguiente. Pues declaro otro arreglo, voy uno por uno y lo voy añadiendo y ya lo puedo mostrar por pantalla. Vamos a ver si eso funciona. Mira, sí funciona. Hola Oscar, hola Juan, hola Pedro. Le puedo poner, hola Lupe. Lupe. Ahí está. Hola Oscar, hola Juan, hola Pedro, hola Lupe. Perfecto. Bueno, todo esto es solamente de JavaScript. Y esto es React y funciona bien y
No tengo ningún problema con esto, pero hay unas formas un poquito más elegantes de escribir esto. Esto es solamente JavaScript. Esto no tiene nada que ver con React. Esto es React, ya vimos que funciona y jala. ¿Sale? Simplemente voy a hacer el código un poquito más bonito. Y lo que pasa es que en React es muy común que la forma que lo voy a escribir ahora sea la que ustedes vean. No quiere decir que esta forma que estoy escribiendo esté mal o que no funcione. Funciona, está bien, pero no es la forma más común en la que se escribe esto. Si ustedes conocen JavaScript, tal vez les pueda sonar que lo que yo quiero hacer aquí, todo esto, es equivalente a que yo hiciera algo así. JSX es igual a usernames.map. Y es más, ni siquiera necesito esto, porque es una función que solamente está teniendo un retorno, ¿no? Entonces, ¿para qué necesito esto? Simplemente lo quitamos así, lo volvemos a formatear y ya está. Entonces, a este le voy a llamar JSX1 y este JSX2. Y vamos a mostrar por pantalla JSX2. Ay, mira, se murió. Vamos a ver por qué se murió. JCX no tiene sentido. Ah, claro, porque se me olvidó copiarlo de aquí. Ya. Ahí está. Hola Oscar, hola Juan, hola Pedro, hola Lupe. Ahora en vez de ocupar este código, estoy ocupando este código de acá. Es lo mismo y funciona igual. Y es igual de performant. Funciona igual. Simplemente que es un poquito más funcional, se ve un poquito mejor. Es un poquito más declarativo este segundo código. Lo que yo quiero es este arreglo, pero mapeado sobre una función. Lo que hace la función es que toma un string y te regresa un pedacito de la interfaz. Hacer esto un poquito más chiquito. Entonces, si tú tienes una variable y después la vas a ocupar acá, no tiene mucho sentido crearla. Es muy común que lo que hagamos sea entonces esto. Y esto que están viendo ahorita aquí es algo que van a ver en muchísimos componentes de React. Tienes algún arreglo y lo que tú quieres es mostrar cierta interfaz gráfica para cada uno de estos elementos. ¿Cómo se hace? Pues igual que en JavaScript, ocupamos un map. Entonces es muy común que encuentren esto, que esté un poquito dentro de tu JSX, encuentres unos paréntesis para entrar al mundo de JavaScript y lo que tenga sea un arreglo.map y al final de cuentas esta función lo que va a regresar es JSX, válido. Entonces, esto funciona. Todo muy bonito acá. Eso sí, estamos teniendo un warning. Y me podría poner a explicar mucho detalle de por qué es de este warning, qué es lo que significa y cómo se tiene que hacer. Pero en el afán de ir un poquito más rápido y de que no meterles tanta teoría, voy a decirlo básicamente lo que necesitan saber para ocuparlo. Cuando tú en JSX estás regresando un arreglo, React necesita saber específicamente en algún momento algún tipo de identificador para cada uno de estos elementos. Ahorita no lo hemos visto, pero lo divertido de crear cosas con React es que sean reactivas, que cambien a lo largo del tiempo, que tú les des clic y que hagan animaciones, que cambien, que se muevan, que hagan cosas. Entonces, este arreglo lo más probable es que cambie a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si viene de algún backend, puede que a lo largo del tiempo tu lista de tareas crezca o tu lista de recomendaciones crezca o si tienes un chat aparezcan más mensajes. Entonces, este arreglo va a cambiar a lo largo del tiempo. Y a React le conviene o por temas de performance es útil para React saber específicamente a cuál de estos te refieres. Digamos que ahorita tenemos Oscar, Juan, Pedro y Lupe. Este es el momento presente, ¿no? Y digamos que en algún momento superior, Oscar desaparece. Nada más nos queda Juan, Pedro y Lupe. Aquí hay dos formas de trabajar la cosa. O lo que pueden hacer es eliminar a Oscar de la interfaz gráfica, o lo que podría pasar es que, bueno, eliminamos a Oscar y ya tampoco está Juan, así que eliminamos a Juan. Y no está Pedro, entonces tampoco eliminamos a Pedro. Y aquí está Lupe, pero aquí no hay nada, así que también eliminamos a Lupe. Y luego agregamos otra vez a Juan, agregamos otra vez a Pedro y agregamos otra vez a Lupe. Es decir, si tú eliminas algún elemento en algún punto aleatorio del arreglo, lo que va a pasar es que todos los demás los va a tener que volver a destruir para crearlos un poquito antes. Lo cual no es muy útil en temas de performance. Así que, a resumidas cuentas, cuando ustedes estén trabajando con un arreglo, lo que tienen que hacer es asegurarse que una vez que están regresando este pedacito de interfaz gráfica, le digan a React específicamente esto qué es, ¿no? Ahorita es muy sencillo, porque esto es un string, ¿no? Entonces, nada más le puedo pasar el username. Pero vamos a hacer algo un poquito más realista. Vamos a suponer que los usernames
tienen más cosas, son users, ¿sale? Entonces tienen, por ejemplo, una edad, y tienen un name, y también quiero que tengan un ID. Ahí está, ¿no? Entonces tengo Juan de 21 años, tengo Pedro de 22, tengo María de 23. Pero ¿qué pasaría si tengo dos Marías? Hay una María de 23 años y una María de 22. Entonces, vamos a poner aquí user, porque estoy moviéndome a través de los users. Y lo que yo quiero mostrar es el user.name. ¿Y cuál podría ser una buena key, una buena llave? Algo que sea único entre todos estos. Espero que sea muy obvio para ustedes que lo que es único aquí es el identificador. Entonces, podría poner user.id. Casi siempre las llaves, que solamente las tienen que poner, bueno, a ver, no tienen que. Ya vieron que esta cosa corre, simplemente que te muestra un warning. Pero deberían de tener una key que sea única. Un valor que a lo largo del arreglo nunca se repita. Es muy común que la gente ponga el índice, porque bueno, el índice nunca se repite. Pues es muy estúpido. Si no tienen de otra, ocupen. Pero idealmente su arreglo va a tener algún tipo de identificador, algún tipo de combinación única, algo que sea único entre esos elementos. Así que vamos a guardarlo y vamos a ver qué pasa. Hola Juan, hola María, y ahora María otra vez. Y nota que ahora no tengo ningún warning, más que el de que hoy estoy ocupando Babel en tiempo de ejecución. Eso no lo debería de hacer. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Yo tengo dos preguntas. Dale. ¿Qué pasa cuando en el índice, digo, cuando el key efectivamente es un campo que se repite? O sea, ¿qué pasa al momento de la ejecución? Ah, muy buena pregunta. Vamos a suponer que mi pobre desarrollador backend es medio estúpido y pone 1, 3 y 3, ¿sale? Vamos a ver qué pasa por pantalla. Va a funcionar perfectamente bien. Va a imprimirte las cosas que tú esperarías que te imprimiera, pero va a haber un warning. Y de hecho el warning tiene mucho sentido. Oye, encontré dos children, o sea, dos elementos, dos nodos, que tienen la misma llave. La llave es número 3. Oye, las llaves deberían ser únicas. ¿Qué es lo que puede pasar que no sean únicas? Pues que tengas duplicados o que alguna cosa se omita. Y esto ahorita mismo funciona. O sea, lo que te está diciendo este warning es, ahorita mismo funciona. Pero chance y en algún momento React, si tienes la misma aquí, borre la segunda, o sobreponga la segunda, o no imprima nada, o salga un error, quién sabe. Entonces, por ahorita mismo es un warning, pero sí, o sea, esto está mal y seguramente lo que va a pasar es que ciertas optimizaciones que podría hacer React no las va a hacer y tu aplicación va a ser un poco más lenta. A ver, estoy imprimiendo 3 divs, funciona suficientemente rápido, pero estoy imprimiendo 40.000 píxeles por pantalla, pues ya se puede poner un poquito más lenta la cosa. Así que eso es lo que pasa, simplemente ahorita un warning. Y lo mismo pasa, como ya habíamos visto, si no le pones la key. Simplemente te va a decir, oye, no me pusiste la key. Entonces, hay que checar eso también. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Qué pasa si usa, o por qué es mala idea usar el índice como key? ¿Por qué es mala idea usar el índice? El ejemplo que me gustó fue el que puse hace ratito. Déjame hacer control Z. Bueno, creo que no lo voy a tener. Pero imaginémonos, no tengo capacidad de hacer diagramas en este momento, pero imaginemos que esto es el tiempo 1 y esto es el tiempo 2, ¿sale? Entonces en el tiempo 1, supongamos que estoy aplicando una aplicación de chats, tengo conectado a Juan, a Pedro y a Lupe. Entonces en la interfaz gráfica va a aparecer esos tres avatares. Y después, por alguna razón de la vida, Juan se desconecta. Entonces nada más nos queda Pedro y Lupe. Lo que va a hacer es que React, la primera vez que le mandaste a imprimir algo por pantalla, tiene tres de estos elementos, Juan, Pedro y Lupe. La segunda vez que lo llamas a imprimir por pantalla, va a tener estos elementos. Entonces, ¿qué va a hacer React? Mira, aquí en pantalla antes había un Juan, ahora ya no, ahora tiene que haber un Pedro. Entonces voy a buscar en la interfaz gráfica a Juan, lo voy a destruir, o sea, voy a eliminar ese nodo de HTML, voy a incluir un nodo de HTML que tenga Pedro, y me voy al siguiente. Ah, mira, en la interfaz gráfica en este momento existía un nodo que se llama Pedro, pero ahora tiene que existir uno que se llama Lupe. Entonces, ponte el anterior y ponte a Lupe. Y así, ¿no? Ah, mira, ahora antes existía una lupa, ahora ya no hay nada, así que elimina la lupa anterior. Si te das cuenta, básicamente lo que hiciste fue volver a eliminarte dos cosas para volver a crearlas otra vez.
en vez de lo más lógico que, a ver, si Juan desapareció, ¿qué es lo que hago? Pues borro el nodo de Juan y se acabó. A los otros no los tengo que mover. Eso que hicimos que suena lógico, vamos a eliminar a Juan y dejar todo lo demás como está, solamente funciona si es que React entiende que, por ejemplo, este es Juan. Ahorita, si lo pusieras como las keys, los índices, vamos a ponerle que este sería Juan 0, y este es Pedro 1, y este es Lupe 2. Y ahora sería 1 y 2, ¿no? Entonces, recuerda que React ocupa las keys para saber si son básicamente la misma cosa. Entonces va a decir, mira, aquí antes tenía la key 0, ahora tengo la key 1. Pues eso está mal, tengo que eliminarlo. Antes de aquí tenía la 1, ahora tengo la 2, tengo que eliminarlo. Pero ¿qué pasaría si yo que sé, ocupamos la inicial como key? Pedro y Lupe. Y J y P. Ah, pues que veríamos, mira, J ya no está, pero ahí, aquí, pero la P sigue existiendo ahí. Y y la L de Lupe sigue existiendo ahí. No tengo que hacerles nada. Deberían de seguir ahí. En el pasado estaban, ahorita mismo están. No hago nada. Lo único que pasó es que el elemento con la propiedad J desapareció. Así que voy a eliminarlo. Por eso no es muy útil ocupar los índices, porque tan pronto desapareces algo de la mitad, pues hay que hacer un montón de operaciones que son innecesarias y que normalmente no hacen tu aplicación terriblemente lenta. Pero si tienes un arreglo de 50.000 elementos dentro de una tabla, tal vez sí se ponga medio rara la cosa. ¿Alguna otra pregunta? Voy a ir leyendo la de Alex mientras tanto. Nosotros como front, ¿qué le entregamos al back? Y viceversa. ¿Cómo sabemos qué necesita cada quien? ¿O todos somos full stack? La pregunta es, depende de cómo estés creando tu aplicación. Y creo que seguramente lo vamos a ver bastante más la siguiente semana, pero hay muchas formas de hacerlo. Lo que tú puedes tener es, y muy comúnmente es dos equipos, ¿no? O dos grupos de trabajo. El equipo de backend, que a fin de cuentas te genera un montón de endpoints, de APIs. El equipo de frontend, que lo que hace es consumirlas, mandarlas a llamar para sacar la información y mostrarlas por pantalla. Es muy común que a veces haya discrepancias, que los de frontend necesitan un nuevo endpoint, o que los de backend dicen que esa cosa está bien fea y que en vez de tener 50 endpoints debería todo funcionar con solo 3 y demás. Así que depende mucho de la forma en la que estés trabajando. Hay muchas herramientas. Por ejemplo, si hay mucha discusión ahí, puedes tener alguna cosa como OpenAPI para tener claro qué es lo que tiene que pasar. Puedes ocupar GraphQL para que los frontends se encarguen de sacar la información. Puedes ocupar Server Components, que es algo que vamos a ver seguramente la tercera semana, de cómo puedes básicamente hacer que React se encargue de todo, desde la base de datos hasta la UI. Pero eso es cosa dentro de 2 semanas. Pero la respuesta es, depende. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, entonces eso es lo de los arreglos y eso es lo de las llaves. Ya platicamos básicamente que los componentes pueden regresar otras cosas. Pueden regresar booleanos, pueden regresar nulos, pueden regresar números, pueden regresar strings, pueden regresar un arreglo de estas cosas. Medio recursiva la definición. Y les vuelvo a recomendar mucho que si quieren aprender React, ahorita mismo yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo para explicarlo con el conocimiento y con la experiencia que tengo. Pero pues esto se prepara en un par de semanas. Hay gente que es expertísima en React, que trabaja con ellos 24 horas al día, bueno, 24 no, 8 horas al día, y que se pasó meses escribiendo la documentación que acaba de salir. Así que siento yo que está muy bien hecha, sobre todo si le entienden o les agrada leer cosas en inglés, se las súper recomiendo. React Dev. Pues déjenme, les paso este link de acá. Un frontend y un diseñador en UI. ¿Qué es lo que opina de ellos? ¿Son iguales? Depende del contexto. Si es una aplicación muy sencilla, ya si la misma persona que está creando lo del frontend puede hacerte el diseño. A veces la gente que hace el diseño no sabe programar. A veces los que saben programar no saben diseñar. Depende mucho del contexto. A veces estás ocupando una librería de componentes ya creada y entonces el diseño ya casi que está hecho. A veces estás haciendo tú todo desde cero. Depende mucho. Bueno, entonces, les decía, aquí, a menos de mí en React, hay muchísima, debido a ser un framework, una librería tan popular, hay muchísimas personas que se dedican a enseñar esto, a sacar tips, a sacar videos, a sacar cursos, a sacar tutoriales. A las dos personas que ya les había dicho la semana pasada, se los voy a volver a repetir, Kenzie Dots tiene un blog muy bonito también. Kenzie Dots. Creo que lo escribí horrible, pero se alcanza a entender.
y tiene un blog bien bonito con un montón de cosas de UseState, UseEffect, y que React, y que no sé qué, y Memory Leaks, y bla, 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 bla. Entonces, está bien padre. Esto es completamente gratis, aunque sí que tiene un curso que se llama Epic React. Por aquí tiene que andar. Ahí está. Epic React, que es un curso bien padre, pero está carísimo, carísimo, carísimo. Pero este curso es open source, así que por aquí si encuentro su GitHub, debería de poder encontrar, y si carga GitHub, espero que no tenga algún outage o algo así. ¡Hala! 700 repositorios, a ver si lo encuentro rápido. Pero sería algo como React. Lo voy a tener que buscar, pero estoy muy seguro de que todos los cursos, todas las cosas que tiene, son completamente open source. Por ejemplo, hace muchos años, yo que sé, como unos 4 o 5, hizo lo que se llama The Beginner's Guide to React. De hecho, deberíamos de poder encontrarlo bastante fácil. React Guide, aquí está. The Beginner's Guide to React. Y entonces lo que pasa es que tiene un montón de archivos, como nosotros, de HTML, en el que, por ejemplo, muestra cómo es un hola mundo solamente con JavaScript. Y en el que muestra cómo es un hola mundo con React, con nuestro claro React.py element. Y después nos muestra, a ver, pero ¿cómo lo haríamos con JSX? Y después, bueno, ¿y cómo haríamos un fragment? Y bueno, algunas cositas interesantes de JSX. Y bueno, a ver, ¿cómo haríamos styling, por ejemplo? Y cómo manejaríamos un custom component, que es el que creamos, ¿no? El componente mensaje. Entonces, es muy útil. Esto es básicamente el código que salió de una grabación de una página que se llama Edhead. React Kent. Es bastante viejito, entonces, a ver, no está la cosa súper más actualizada del mundo, pero son como 3 horas empezando otra vez desde lo básico, por si les interesa. Está en inglés también. Y bueno, también está Dan Abramov, que repito, no es la persona que creó React, pero es una persona muy influyente dentro del mundo de React. Y ahorita mismo, hace poquito que dejó Meta, ahora se puso a trabajar por su cuenta, pero tiene un montón de información. Y de hecho fue la persona que creó la gran documentación de React, entonces muy, muy útil Dan Abramov. Bueno, ahora sí. Ya vimos básicamente componentes, ahora viene la segunda parte, el estado. O en general, ahorita lo que hemos hecho son páginas estáticas, ¿no? Que si yo las recargo, hacen exactamente lo mismo. Bueno, ahorita se va a morir porque quién sabe qué tanto le movía el pobre HTML. Pero ahorita son páginas estáticas, que si yo las recargo 1, 2, 3, 5 veces, siempre se va a mostrar lo mismo por pantalla. Y lo que me gustaría es poder crear aplicaciones dinámicas. Aplicaciones que reaccionen al usuario, que reaccionen al tiempo, que reaccionen a la base de datos, que hagan algo, que sean más interesantes. Entonces, interactividad. Las dos formas que tenemos de interactividad es, bueno, cuando pasa algo, podemos ocupar algo que se llama event handlers. Esto es de la web. O sea, si tú tienes en HTML, porque estamos aquí dentro de HTML, recuerda que puedes tener un div con una propiedad onClick. Y aquí vamos a ver si Copilot me ayuda a completar las cosas. Puedes tener JavaScript. Esto es HTML, no tiene nada que ver con React, ¿sale? Y déjame quitar esto para que no se me muera la página. Vamos acá. Y lo que pasa es que le das clic y te dice hola, ¿sale? Entonces, estos event handlers son cosas de JavaScript, son cosas de HTML, son cosas de cómo funciona la web. Y obviamente, podemos ocuparlas dentro de React. OnClick es la más popular, pero hay un montón. Puedes tener, yo qué sé, no sé, algo un poquito más interesante. Por ejemplo, lo mismo, un onClick, que lo que haga, recuerda, onClick recibe una función. Entonces tengo que pasarle una función, que lo que haga sea un alert, por ejemplo. Déjame quitar esto para que Copilot me lo complete. Un div, un hola mundo. ¿Por qué no? Lo recargamos y le das clic y un hola mundo. Entonces aquí tenemos un onClick, pero también puedes tener, por ejemplo, un on mouse enter, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a pasar cuando entre tu mouse? Vamos a poner algo por consola, ¿no? Por ejemplo, mouse entró.
Déjame minimizar esto y formatear esto para que sea un poquito más sencillo. Tenemos un div con 2 eventos, o que va a poder reaccionar a 2 eventos. Si haces clic, y si por ejemplo metes el mouse dentro de este div. ¿Vale? Entonces vamos a poner esto acá, vamos a recargarlo, limpiarlo. Mira, mouse entró, mouse entró, mouse entró, mouse entró. Y está mouse enter, mouse leave, si presionas una tecla, si es que cambias de tamaño de la pantalla, si es que haces 50,000 cosas, si es que te conectas a internet, si es que tienes Bluetooth, todo eso es de la web, no es de React. Entonces, si tú quieres saber todo ese tipo de cosas, vas a buscar en la documentación de la web. Events on mouse enter, por ejemplo. Entonces tienes el on mouse enter, on mouse leave, on mouse open, pointer, pointer leave, scroll, touch, touch, transition, transition end, wheel. Entonces tienes un montón de cosas. Que scroll, bla, bla, bla. Entonces hay muchos tipos de eventos. Sinceramente ahorita para empezar, creo que con que sepan el on click funciona bien, pero digo, no va a ser el único. Vamos a empezar a trabajar con algunos otros. Pero bueno, lo importante es el estado. Y entender el estado es una cosa muy importante para entender bien React. Para explicarles un poquito del estado, tengo que meterme un poquito como que la parte filosófica. Recordemos que a mí me gusta mucho enseñar React porque me gusta mucho la filosofía que tiene. La filosofía, por ejemplo, es decir que tu programa debería estar partido por componentes. En otros lenguajes, en otros contextos, podríamos hablar de clases o de módulos o de funciones. En el caso de React hablamos de componentes. Estos componentes tienen que tener encapsulado todo lo que necesiten para funcionar. Por ejemplo, el componente álbum tiene que tener todo lo necesario para saber la lógica de cuándo no mostrar un álbum, cuándo sí, qué clase de álbum mostrar, qué tamaño de la miniatura no. Y la lógica y la UI, el HTML, el CSS. Todo eso debería estar encapsulado dentro de este componente. Y tu aplicación es simplemente muchísimos de tus componentes juntos, trabajando en sincronía. Eso es la filosofía de React. Otra filosofía de React, y esto es más tiene que ver con la programación funcional, pero tampoco me voy a meter mucho en la historia. Lo que pasa es que en programación funcional hay algo que se llama estado. En programación funcional trabajamos con funciones, y las funciones reciben información y sacan información, y no hacen mucho más. Entonces, si yo mando a llamar a una función, una vez, 2 veces, 3 veces, tendría que darme siempre la misma información. A veces nosotros no queremos hacer esto. Por ejemplo, si ustedes están aprendiendo algún framework o alguna forma de crear cosas de frontend, el ejemplo clarísimo, clarísimo que todo el mundo ocupa es un contador. Lo que yo quiero es tener por pantalla un contador y que tenga un botón de más y un botón de menos. Si le pico al botón de más, en vez de el contador mostrar un 0, ahora muestra un 1. Y si le vuelvo a picar, ahora muestra un 2. Y si le vuelvo a picar, ahora muestra un 3. Y si le pico un menos, ahora vuelvo a mostrar un 2. Y así, ¿no? Es el ejemplo básico y claro en todo este tema. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Que nuestra interfaz gráfica va a estar cambiando a lo largo del tiempo. Y que nuestra interfaz gráfica tiene que tener el concepto de que tiene una especie de memoria, tiene alguna especie de contexto para que se muestre por pantalla, ¿no? Si yo le presiono un 1, en la memoria tiene que decir, ok, el valor actual de esta interfaz gráfica es que debería mostrar un 1. Si yo lo vuelvo a picar, lo que debería pasar es que, bueno, ahora el valor debería ser un 2 y ahora el valor tendría que ser un 3. Es decir, tus componentes en algunos momentos va a ser útil que tengan la capacidad de tener alguna especie de memoria, de saber cuál es el valor actual, cuál es la cosa que debería mostrarse, si la cosa está cargando, si es que hay algún error, si es que cuál es la información que recibí del backend. Hay muchas veces en las que tú quieres tener cierta información dentro de tu función, ¿sale? Y la forma que tiene de React de hacerlo es a través del estado. Hay muchas formas de platicar del estado en React. Voy a platicarles de una. No es la única forma de hacerlo, pero yo creo que es la más amigable o sencilla de hacerlo. Entonces vamos a volvernos aquí a la UI y vamos a decir que lo que vamos a mostrar va a ser igual a un section. O bueno, mira, vamos a hacer algo un poquito más clásico, por si ustedes en algún momento están siguiendo algún tutorial. Lo más común es que al componente padre, al componente que maneja toda tu aplicación, se llama app. No tiene por qué llamarse así, pero se puede llamar así. O por ejemplo, ahora vamos a hacer el componente counter, ¿no? Entonces, es muy común
ese tipo de cosas. Vamos a ir aquí y hacer una función que se llama count. Es un ejemplo que se ve 1000 veces. Y es más, React ya me lo hizo, pero voy a borrarlo porque si no, no tiene mucho sentido. ¿Sale? Vamos a empezar con algo sencillo. Count, const, count. Si ustedes estuvieran empezando a aprender React y nunca lo hubieran visto, yo me imagino que una forma de hacer esta solución, vamos a ponerle aquí un +1, por ejemplo, para el problema que les acabo de decir, que aparezca por pantalla un número y dos botones que los puedan hacer más o menos. Vamos a hacer el otro botón, de hecho. Este sería un -1. Y este va a ser muy sencillo que Copilot me lo termine. Ahí está. Entonces, yo creo que se les ocurriría hacer algo así. Pues voy a hacer una variable que se llame count, que empiece en 0, y que cuando le dé clic, pues count +1. Y que cuando le dé otra vez clic, pues count -1. Y vamos a ver si funciona. Nos vemos para acá. Originalmente dice que has hecho clic 0 veces, lo cual tiene sentido. Le puedo dar al botón de +1, pero no está haciendo nada. Esta es una de las cosas en las cuales tienen que confiar en la mentalidad de React. ¿Qué es lo que está pasando? Ahorita mismo nuestro componente es una función de JavaScript, ¿sale? Es una función que ahorita se está ejecutando una sola vez, ¿no? Le estoy pidiendo que me muestre por pantalla. ¿Lo puedo? Escuché un ruido. Pausa. Pregunta. Creo que no. Ok. Entonces, esta función se va a ejecutar una sola vez. De hecho, podríamos poner algo aquí. Console.log. Generalmente, al hecho de agarrar tu componente y ejecutarlo, en React se le llama render, mostrar por pantalla. Pues vamos a ver qué pasa aquí, y te puedes dar cuenta, ahorita debería hacer esto un poquito más chiquito, que se está haciendo render una sola vez. Pero si le doy al más o menos, no hace nada, no pasa nada. Y es que lo que yo necesito es que cambie algún valor, o sea, que se actualice esto, pero también necesito alguna especie de función, alguna forma de decirle a React, oye, cambió el valor que tiene mi componente. Necesito que vuelvas a ejecutar esta función porque la interfaz gráfica ha cambiado. Entonces, no solamente necesito, con una variable normal, como hemos dicho siempre, para guardar información, sino también necesito alguna forma de decirle a React, oye, necesito que esta cosa vuelva a... pasó algo, cambió algún valor. Necesito que vuelvas a ejecutar esta función para saber cuál es la nueva interfaz gráfica. Entonces, este concepto, esta dualidad de necesito memoria, necesito que se guarde alguna información, pero también necesito que cuando cambie esa información, avisarle a React para que me vuelva a mostrar por pantalla la versión más actualizada de mi interfaz gráfica. Porque si se dan cuenta, aquí ya mismo, en esta pequeña función, nunca estoy haciendo nada que le avise a React de que, oye, tal vez necesitarías volver a ejecutar este componente. Bueno, entonces, ¿cómo se va a hacer? Les voy a platicar de algo que se llama hooks, y voy a no meterme en este tema ahorita para enfocarnos en el estado, y después les platicaré de hooks, ¿sale? Pero bueno, la forma de hacer esto es mágicamente, sin meterme en mucha historia, vamos a ponerle state. Y React tiene una función que se llama useState. useState recibe, ahorita voy a simplificar mucho, recibe un valor inicial, algo así como ahorita aquí, count. Si quieres puedes ponerlo como state count, ¿por qué no? Así como tú tienes count igual a 0, en React sería react.useState igual a 0. Es básicamente, si lo quieres ver así, como una variable de JavaScript, pero con la ventaja de que cuando tú cambies su valor, a React le avisas a React que cambiaste su valor, y por lo tanto la interfaz gráfica puede estar desactualizada, así que más vale la pena volver a ejecutar esta función para saber cuál es su nueva interfaz gráfica. Entonces, en vez de mandar a llamar a hacer count +1, lo que va a pasar es que state count es un arreglo de dos elementos, ¿sale? Es más, lo podemos imprimir por pantalla. Console log state count, ¿sale? Vamos a imprimirlo por pantalla para ver qué pasa. Por ahorita voy a quitar esto y ya. Vamos a ejecutarlo por pantalla y vas a ver que es un elemento que tiene dos cosas.
Es un arreglo que tiene un número 0 y una función, ¿sale? Entonces, vamos a llamarlo como current value. Es el primer elemento. Y una función que se llama, o que podría ser como una especie de updater, o si lo quieres ver en español como avísale a React, salía esta cosa. Entonces, en current value está el valor actual de tu variable y tenemos una función para cambiar ese valor. Vamos a ponerle, tal vez cambiar valor, sea un mejor nombre. Entonces, cuando le des clic, vamos a decirle que vamos a cambiarle el valor a lo que sea el valor actual, más 1. Y lo mismo aquí. Lo que sea el valor actual, menos 1. Esta función de cambiar valor hace dos cosas. Cambia el valor de tu variable, pero no solamente es eso, digo, si nada más hiciera eso, pues es una variable normal toda la vida. Lo que también hace es avisarle a React, oye, cambió algún valor aquí. Por lo tanto, necesito que vuelva a ejecutar este componente. Vamos a ponerle aquí un console log, que se llame render. Y como cambió algo, necesito, mira, aquí lo puse, y necesito que vuelva a ejecutar este componente para saber cuál es la nueva interfaz gráfica. Así que vamos a correrlo. Se ejecutó una sola vez. Vamos a presionar el botón de más 1. Y cambió el valor, pero también mandó a llamar a render para saber cuál es la nueva interfaz gráfica y que se pinte esto por pantalla. Y más 2, y más 3, y más 4, y más 5, y más 6, y más 7, y más 8, y menos 1, menos 2, menos 3, Perfecto. Aquí esto funciona. Y funciona. Pero es muy raro que ustedes vean algo así en la realidad. ¿Qué pasa? No sé si se acuerdan de la clase pasada en la que les platicaba que podría tener un arreglo de cosas, ¿no? Como por ejemplo un arreglo de names, en el que tengo a Juan, y en el que tengo a Pepe, y en el que tengo a María. Entonces, si yo quiero tener una variable que se llame Juan, bueno, o si quieres llamarlo persona 1 para que no nos confundamos, la forma más sencilla sería hacer algo como names en la posición 0. Esa es una forma, pero también puedes hacer algo así. Persona 1 y names. Eso también funciona. Y persona 1 sigue teniendo a Juan. Y puedo decirle persona 1, persona 2. Y entonces, ¿qué creen que tenga persona 2? Uy, persona 2. Tiene a Pepe. Y bueno, si tuviera persona 3, obviamente tiene a María. Entonces, esto es solamente JavaScript, no tiene nada que ver con React. Pero es muy útil y muy común que la gente haga lo mismo para esta variable de estado. Recuerden, una variable de estado es un arreglo que tiene un valor actual y una función para cambiar el valor actual. Entonces, lo que se recomienda es hacer esto, destruir es una palabra que no tiene mucho sentido en español, pero transformar ese arreglo o crear dos variables con los valores del elemento en la posición 0 y el elemento en la posición 1, con unos nombres un poquito más característicos. El primer nombre es lo que esté pegado. Todo esto es convención. Ya vieron que el código funciona aunque le ponga como yo quiera. Pero es muy común que le pongas algún nombre. Por ejemplo, count, que es lo que tienes aquí guardado. Y una función para cambiar esta cuenta. Un setCount. Entonces, es muy común que tengas cualquier nombre, Pepe, y la función se llame setPepe. No tiene por qué llamarse así. Se puede llamar así y funciona. Pero es común que se llame así, count y setCount. Times y setTimes. User y setUsers y demás. Y bueno, entonces lo que hago aquí, count es el valor actual de mi variable. Y setCount lo que nos permite es cambiar ese valor a un nuevo valor que yo quiera. Pero, no solamente cambia el valor, sino que también le avisa a React y React vuelve a ejecutar tu componente para saber cuál es la nueva interfaz gráfica que mostrarle al usuario. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 se ha rendereado 11 veces. Taca, 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 taca. Se sigue rendereando varias veces. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda?
sería como una analogía a get y set, pero en un arreglo. Sí, 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 sí. Es una cosa, es una variable, básicamente, es una variable, es un valor que yo quiero guardar. Pero lo que yo pasa es que yo quiero leer el valor actual de la variable y también necesito que cuando lo cambie, le avise a React. Por eso no simplemente puedo poner count igual a 3. Pues se puede. Pero cuando lo haces, React es una librería, son un montón de funciones. Si no mandas a llamar a React de alguna manera, no se va a poder enterar de que cambiaste algún valor y que por lo tanto tienes que cambiar la interfaz gráfica. Eso es lo que pasa. Entonces, esto es del estado. Podemos meternos un poquito más de teoría de programación funcional y qué es el estado y cómo funciona. Pero para ejemplos prácticos, es esto. Un estado es una variable. Es muy común que la gente diga que es una variable que va a mantener su valor a pesar de que la mandes a renderear un montón de veces, a pesar de que el componente cambie a lo largo del tiempo. Y lo que te da React es una forma para saber el valor actual y una función para ponerle el valor que se te pegue la gana. Por ejemplo, podríamos tener alguna función que se llame onClick, se llame reset. Me encanta que Copilot sabe casi lo que voy a hacer. Entonces, lo que puedo hacer aquí es mandar a llamar a setCount para que sea 0. Entonces, puedo subirle y reset, lo regresa a 0. Recuerden, onClick recibe una función. Hacer esto no es una función. setCount lo que es, por favor, cambie el valor actual de mi variable a 0. Y no quiero hacer eso. Lo que yo quiero es una función que cuando le des clic, cambie el valor a 0. Entonces, acuérdense que onClick siempre, o en general, los event handlers siempre reciben funciones. Pueden ser funciones que esté declarando aquí o puedo declararlas en algún otro lugar, ¿no? Por ejemplo, function clear. Que es lo que hace clear, pues manda a llamar a setCount. Esto también funciona. Esto de acá es exactamente igual a esto. ¿Sale? Entonces, como ustedes se sientan más cómodos. Entonces, hasta aquí espero que todo bien. Voy a dar un par de pequeñas cositas. La primera es muy importante. Antes de que se me olvide. Bueno, entonces, setCount es una función que le pasas un valor, que es lo que tú quieres que tenga dentro ahora tu variable, ¿no? Ahora quiero que valga 0. Puedes, por ejemplo, tener una función que se llama to 100, que lo que va a hacer es que el valor vaya a 100, ¿sale? No importa cuánto valga en ese momento, yo quiero que ahora mismo valga 100. Y no importa cuántas veces la clique, quiero que valga 100. ¿No? Puedo resetearla y puedo volver a ponerla en 100. Bueno, esta es una forma. Y estas dos de acá, correctas, súper bien. Para ser un poquito más claros, en esta de setCount, aparte de poder recibir un valor, ¿qué es lo que tú quieres que valga tu variable de estado? Hay otra forma de hacerlo. Y es que si no les explico tal vez los posibles bugs que se van a encontrar, tal vez a ustedes les suena como que un poquito más complicada. Pero a mí que me gusta la programación funcional, que no me gusta tener bugs, me agrada más de la segunda manera. setCount puede recibir un valor de, oye, quiero que le pases un 0, pero también puede recibir una función, ¿sale? La función es muy sencilla. Lo que va a tener esta función, lo que va a recibir es el valor actual del estado, current value, o como tú quieras, y lo que va a regresar esta función es cuál es el nuevo valor que yo quiero. Por ejemplo, sí, current value, que es lo que yo quiero hacer, regresar current value más 1. Es casi lo mismo. Y para el ejemplo actual, funciona igual esto que acabamos de crear, de que setCount, ahora mismo le estoy pasando una función que recibe el valor actual y que te regresa el valor actual más 1. Es exactamente lo mismo que lo que teníamos acá. Va a comportarse exactamente igual en la realidad. Pero, desde ahorita, y lamentablemente no tengo tiempo infinito para decirles por qué, pero conviene en mí, en que conviene mucho más cada vez que tú quieres poner el valor actual de una variable de estado en relación al valor actual que tiene. O sea, si simplemente lo quieres siempre mandar a 0, siempre convertirlo en un arreglo vacío, siempre poner este mensaje acá, perfecto, pásale el valor directamente. Pero si lo que tú quieres hacer es, bueno, dado el valor actual, quiero hacer alguna modificación, es mucho mejor, se ve más bonito y te ayuda con ciertos bugs, pasarle una función que reciba el valor actual
y que le aplica alguna transformación. Digo, ahorita son ejemplos muy estúpidos porque la transformación es sumarle 1 o restarle 1, pero a veces la transformación es un poquito más complicada. Déjame poner aquí unos espacios porque si no, quién sabe cómo se vaya a ver aquí los símbolos. Y ahora aquí, entonces, esta cosa funciona. Puedo subirlo a 100, puedo resetearlo, puedo ponerle negativos, puedo ponerle en positivos. Todo funciona. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Podemos definir la función en cualquier lado a la que le mandamos, a la que le estamos mandando ese count? Sí, 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 sí. O sea, por ejemplo, puedes tener aquí una función que se llama next, que recibe next, pues current, o sea, el valor actual, que es lo que hace next, pues regresa current más 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí está. Para. Y tal vez tienes una función que se llama previous, que ¿qué es lo que hace? Pues recibe current y te regresa previous menos 1. Previous. Aquí es un paréntesis. Aquí también. Y ahora sí debería jalar. A ver por qué se está enojando. Claro, porque se me olvidó aquí. Este de acá y este de acá. Listo. Entonces, puedes declarar tus funciones inline en ese momento. O puedes llamarlas, ponerles nombre, guardarlas en tu base de datos, hacer lo que tú quieras. Entonces, puedes pasarle algún valor o puedes pasarle alguna función. Y esto también funciona perfectamente. Mira, espérate. Claro, es current más 1. No hay que siempre regresar 1, hay que regresar current más 1. Ahí está. ¿Alguna otra pregunta? ¿Esto tiene sentido? ¿Se ve muy fácil? ¿Se ve muy difícil? ¿Se escucha raro? Ok. Bueno, entonces, eso es la variable de estado. Use state. Básicamente, si lo quieres ver así, el estado es, una palabra en inglés que me gusta mucho es snapshot. En español sería como un instante en el tiempo. Nota ahora tu componente. Tal vez está un poquito grandecito, pero espero que se alcance a entender. Tu componente es una función, ¿sale? La función ahorita mismo, counter, no tiene ningún parámetro de entrada, pero podría tenerlo. ¿Por qué no? ¿Qué les parece initial count? ¿Sale? Entonces, initial count. ¿Qué pasaría? Pues que quisiera tener tal vez dos counters, uno que empiece en 0, porque no le estoy pasando nada. Bueno, initial count para ser un poquito más explícito. Como es un número, no un string, tengo que pasarlo entre corchetes. Y tal vez uno que empiece en 42. ¿Por qué no? Déjame formatearlo para que sea un poquito más bonito. Y entonces, counter es un componente, es una función que recibe un argumento, props. En este caso, props es un objeto que solamente tiene una sola propiedad, initial count. Y el cuerpo de la función es, vale, dado props y dado el estado actual, count, ¿qué debería mostrar por pantalla? Pues mira, deberías mostrar un div que te muestre cuántas veces has hecho clic y un montón de botones. Y este botón, cuando le hagas clic, tienes que mandar a hacer count, y este botón tiene que mandar a hacer esto, y este botón tiene que mandar a hacer aquello. Ahora tal vez, espero, esta diagramita tenga un poco más de sentido. Tu componente es básicamente una función que recibe de cierta manera dos cosas. Props, información del mundo exterior, y el estado, el valor actual de tu información en el momento presente. Y dadas esas dos cosas, lo que tienes que hacer en tu función, en el cuerpo de la función, es decirme qué interfaz gráfica debería mostrar. Aquí yo estoy diciendo que tiene que mostrar su P, que dice has hecho clic cierta cantidad de veces. Nunca estoy escribiendo el código para decirle, oiga, por favor, necesito que vayas al HTML, busca donde escribí un 90, lo quites y ahora pongas uno que diga 91. Solito React se está encargando de hacer toda esa cosa por nosotros. Déjame recargarlo para que veas que hay dos contadores, uno empezó en 0, uno empezó en 42 y son completamente independientes. Puedo resetear este, puedo mover así en este, todo es completamente independiente. ¿Es JavaScript? Sí, es por JavaScript.
Bueno, entonces, otra cosa interesante a veces, que pasa aquí mucho. Vamos a poner un botón que haga un +3, ¿sale? Entonces voy a quitar este console log y voy a hacer una función que se llame handle click plus 3. Entonces, aquí Copilot está medio tontito y lo que debería regresarme es una función que toma el valor actual y me regrese el valor actual +3, ¿sale? Os repito, puedes pasarle una función o declarar tu función en este lugar. Funciona exactamente igual. Entonces, voy a recargar esto y una función, pon un botón que te da clic +3, ¿sale? Ahora, esto va a sonar muy estúpido, pero lo quiero ocupar como un ejemplo. Imaginémonos que en vez de hacer esto, lo que yo quiero hacer es set count. Voy a hacer varios ejemplos. Vamos a poner primero count +3. ¿Esto funcionará? Ahorita mismo sí. Y el problema es que a veces no, y me va a costar un poquito explicarle cuándo no. Pero ahorita mismo eso también funciona perfectamente bien. Bueno, ¿y qué pasa si yo mandara a llamar a setCount? Así. Count +1, count +1 y count +1. ¿Debería funcionar? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué debería mostrar por pantalla ahorita? ¿Debería funcionar como +3? ¿O qué estaría pasando? No sé si estoy correcta, pero creo que es que cuando haces el set count y le pones +1, pues va a refrescar, ¿no? O sea, el clic va a ser, cuando hagas el clic va a llamar al primero. Ajá. No sé si necesitas otro clic para llamar a la segunda. Va a llamar, o va a aparecer como tu número +1 y luego +2 y luego +3. Podría ser interesante. Vamos a ver qué pasa. Tararán. Ahorita estoy en 0, ¿sale? El botón en que presionar es del +3, ¿sale? +3 va a mandar a llamar a esta función. setCount, setCount y setCount. Solo funciona una vez. Solamente lo incrementa en 1. ¿Por qué? A ver. Voy a poner aquí un console log para que quede un poquito más claro, ¿sale? Console log. Y voy a mandar a llamar a la función, bueno, a la variable count, ¿sale? Voy a volver a ejecutar esto acá. Pues, bueno, a ver, tengo dos counts. El que empieza en 0 y el que empieza en 42. Vamos a poner el caso en el que empieza en 0. Count vale 0. Es un número que vale 0. No es nada mágico. Entonces, setCount de count +1 es lo mismo que escribir esto. Que es lo mismo que escribir esto, que es lo mismo que escribir esto. Y que están de acuerdo que es lo mismo que hacer esto. Que es lo mismo que hacer esto. Que es lo mismo que hacer esto. Es decir, lo que estoy haciendo aquí es, oye, React, haz que el valor valga 1. Oye, React, haz que el valor haga 1. Oye, React, haz que el valor haga 1. React te va a hacer caso. Va a decir, bueno, ya valió 1, pero yo le pongo el valor de 1. ¿Cómo no? Genial. Entonces, solamente va a hacer eso. Va a poner el valor de 1 3 veces. Y ya, es lo único que va a hacer. Entonces, ahora, ese tal vez era el bug que quería que encontraran ustedes. Si lo que yo quiero hacer es el valor actual +1, hay que hacer esto. El valor actual +1. Y el valor actual +1. Y el valor actual +1. ¿Sale? Ahora lo salvamos. Ahora lo refrescamos. Y ahora sí hace eso 3 veces. Dice, oye React, cambia el valor de tu variable. Ahorita mismo vale 0. Bueno, haz que valga 1. Oye React, cambia el valor de tu variable. Ahorita mismo vale 1. Haz que valga 2. Oye React, cambia el valor de tu variable. Ahorita mismo vale 2. Quiero que valga 3. Entonces, cada que ustedes quieran cambiar el valor de una variable en relación al valor actual que tiene, hagan la función. Ese era, por ejemplo, uno de los casos en los que el bug es muy común. Hasta ahorita estamos viendo. Esta cosa está cambiando de 3 en 3. Taca, 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 taca. Bueno, ¿qué pasaría si yo pongo un console log de count aquí, un console log de count aquí
y un console log de count aquí. Entre cada uno de los set count voy a mandar a llamar a saber el valor de count. Y voy a quitar al segundo contador para que nada más tengamos uno y no nos hagamos tantas bolas. ¿Sale? Si yo presiono este botón, ¿qué va a aparecer por pantalla? Voy a mostrar 3 números por pantalla. ¿Qué números por pantalla voy a mostrar? ¿Ideas? ¿Dudas? José y David. Bueno, yo creo que va a mostrar en el del actual. Entonces, al principio va a mostrar 3 ceros, y luego 3, y luego 6. Y así, poco a poco. Va a mostrar el actual, entonces va a mostrar 3 ceros. Ajá, y luego en el siguiente ya va a mostrar 3, 3, y luego 3, 6. Ok, ok. Vamos a ver. Efectivamente, tenía razón. Aquí, no sé por, digo, tal vez por el tiempo que tengo en mi cabeza suena muy lógico, pero me gusta mucho esta frase. React no es mágico, ¿sale? Aquí tenemos una variable, así como si yo hubiera hecho count igual a 3, igual a 5, o igual a 3, por ejemplo. Aquí le estoy diciendo, por favor, cambie el valor de la variable. Y cambia el valor de la variable. Y cambia el valor de la variable. Pero es que tal vez el nombre de cambiar el valor de la variable no es tan exacto. Lo que va a hacer React es, bueno, a ver, ahorita mismo, por ejemplo, vale 0, ¿sale? Cuando mandes a llamar esta función va a decir, bueno, ahora tú quieres que el valor sea 1. Perfecto. Voy a volver a ejecutar este componente. Y cuando alguien vuelva a llamar a useState, en vez de pasarle una variable con el valor de 0, ahora se lo voy a pasar con 1. La siguiente vez que muestre este componente por pantalla, es ahí cuando va a cambiar su valor. La siguiente vez que el componente aparezca por pantalla. Ahorita mismo ya declaraste un valor. Y como no le estás haciendo nada a esta cosa que se llama count, pues va a seguir valiendo lo mismo 1 o 2 líneas después. Le estás dando trabajo a React que hacer. Y creo que había una palabra aquí que me había gustado mucho. Es asíncrono. Exactamente, o sea, va a ejecutar todo el código que tú le pidas y después va a hacer todas las tareas que le pediste. En este caso, por ejemplo, le estoy diciendo, oye React, quiero que cambies el valor de esta variable de estado y que vuelvas a ejecutar este componente para saber cuál es la nueva interfaz de usuario. Pero quiero que hagas eso pues, cuando acabes de ejecutar todo el componente. Oye React, quiero que hagas esto, pero no ahorita, cuando acabes todo el componente. Y lo mismo así, ¿no? Entonces, así funciona React. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo tiene sentido hasta ahorita? ¿Todo bien? Ok. Ya vimos batchings. Esto está interesante. Bueno, vamos a platicar ahorita de que en el estado, déjame borrar esto para que no tenga tanto sentido. Y borrar esto de acá, y borrar esto de acá, y a ver si el React es lo suficientemente inteligente. Una función. Ahí estás. A ver si el React es lo suficientemente inteligente. Digo React, Copilot es lo suficientemente inteligente. Ok, vale, este es todo nuestro componente. Aquí para acá. Aquí puedes guardar lo que se te pegue en la gana. Puedes guardar lo que sea. Ahorita mismo yo estoy guardando, mira, si quieres quitamos esto incluso también para que no nos confundamos. Ahorita estoy guardando aquí un 0. Pero también puedo tener una variable de estado que tenga un string, ¿no? Que se llama frase, por ejemplo. Y el otro sería setFrase. Y puedo mostrarla por pantalla, ¿no? La frase es frase. Y puedo tener un par de botones que hagan que cambie la frase. Por ejemplo, mostrarlo a Dios. ¿Qué te parece si el botón se llama despedirse? Y tal vez otro botón que se llame saludar, ¿no? Que transforme la frase actual, el string, esta variable, en adiós y en un hola. ¿Vale? Entonces, podría mostrar esto por pantalla. Y la frase actual es hola. El botón de despedirse va a hacer que la variable de estado cambie. Esta variable de estado, puedo tener cuantas variables de estado quiera dentro de un componente. Aquí está despedirse, aquí está saludar, despedirse, saludar, despedirse, saludar, despedirse, saludar. ¿Sale? Algunas
Cosas con useState. Este useState puedes tener cuantos tú quieras dentro de un componente. Esta React.useState, esta función, siempre se tiene que mandar a llamar. No puede ser algo así como, mira, if, yo qué sé, if, yo qué sé, 2 es igual a 2, entonces regresa. No, esta función de React.useState tiene que siempre mandarse a llamar. ¿Por qué? No me quiero meter a detalles, pero porque React no es mágico. Y básicamente anticipa que se manda a llamar esta función siempre la misma número de veces cada vez que se vaya a imprimir este componente. Entonces, simplemente acuérdense de que en los estados van casi siempre hasta arriba del componente. No los metan dentro de un for, no los metan dentro de un if. Aquí está, la variable estado chiquita. Y esta función de React.useState solamente se tiene que llamar dentro de un componente, es decir, dentro de una función que reciba props y que regrese JSX. No la manden a llamar en ningún otro lado, porque si no, el pobre React no va a saber qué hacer y va a salir un desastre. Digo, React no es mágico, es una librería, es un montón de código que alguien escribió y que espera que se use de cierta manera. Entonces, esas son las 3 reglas que tenemos. Bueno, ni siquiera las 3, las únicas 2 reglas que tenemos. Por favor, siempre manda a llamar al componente, a useState, la misma cantidad de veces. O sea, no lo metas dentro de un for, no lo metas dentro de un if. Y solamente mándalo a llamar dentro de un componente. Esto que les mostré ahorita con ejemplos, está medio descrito dentro de esta imagen de qué es lo que pasa. Aquí, en vez de ocupar la palabra estado, ocupan la palabra data. Pero tú tienes cierta información, cierto estado, cierto valor, cierta información. React lo que va a hacer es, bueno, dame una función que me diga, dado esa información, qué es lo que quieres que muestre por pantalla. A veces esta información va a cambiar. Puede ser porque el backend te mande nueva información, porque el usuario haga clic, porque el usuario cambie algo, porque el usuario escriba un documento, porque el usuario mata a algún enemigo, porque el usuario envía un mensaje, porque alguien hace algo. Entonces, pues la interfaz de usuario tiene que cambiar, tiene que actualizarse. Entonces, generalmente eso es a través de un useState. Tienes que decirle a React, oye, la interfaz de usuario que escribiste o que me mostraste por pantalla ya no es actualizable. Ahora, bueno, no es lo más actual del mundo. Necesito que la vuelvas a actualizar. Necesito que vuelvas a ejecutar mi componente. Y una vez que lo ejecutes, pues tienes otra vez información y el usuario va a poder volver a seguir haciendo cambios y modificaciones. Todo esto que estoy haciendo ahorita automáticamente pasa cuando tú defines un componente. Yo no tuve que escribir el código para decir, oye, cuando presione este botón, necesito que vaya a este pedazo del HTML y lo quite, o lo borre, o lo cambie. No. React se encarga de todo eso. Entonces, por ejemplo, algún ejemplo estúpido pero interesante. Vamos a suponer que tenemos nuestro clásico botón, pero que, yo qué sé, si llegamos a más de 10, ya no tiene mucho sentido mostrarlo, ¿no? Si count es mayor a 10, entonces, bien, si count es menor a 10, entonces podemos mostrar toda esta información. Pero si no, simplemente no muestras nada. Claro, aquí se está enojando conmigo, ¿por qué? Porque estoy regresando no una cosa, estoy regresando 4. Aquí no tiene sentido mucho meterlo dentro de un div, así que perfectamente puedo ocupar un fragment, que lo habíamos visto antes, para solo regresar una cosa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que si tienes menos de 10 en el contador, tienes muchos botones. Pero tan pronto tengas más de 10, ya no va a aparecer ningún botón por pantalla. El equivalente sería, puedes enviarle mensaje a menos que el usuario no esté logueado, por ejemplo. Puedes ocupar tus botones y tan pronto llegues a 10, desaparecieron. Nota que yo no tuve que escribir el código para decir, oye, cuando llega a 10, por favor hay que ir a este elemento de HTML y eliminarlo del mundo. O por ejemplo, tal vez podemos eliminar el botón de reset. Vamos a formatear esto aquí. Ahí no es cierto. Lo que yo quería hacer es agarrar estos de acá y ponerlos de acá para que siempre aparezcan. Y los botones que a veces pueden aparecer o a veces no, sea este de reset y este de Maciel.
Entonces, vamos a ver esto. Tú puedes presionar los botones. Si llegaste a 10, desaparecieron algunos botones. Si vuelves a bajar, vuelven a aparecer. Si subiste, desaparecen. Si los pones, aparecen. Repito, nota que yo no tuve que escribir el código para destruir estos botones de la interfaz gráfica, ni para que vuelvan a aparecer. Yo solamente le digo a React, mira, si tienes más de 10, hay que mostrarlos. Si no, no. Y React se encarga automáticamente de decir, ok, antes estaban estos botones, ahora no están, así que los tengo que destruir. Antes no estaban y ahora sí están, pues los tengo que crear. React se encarga de hacer todo esto por nosotros. Me queda un minuto, así que hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ok, como nos vamos a ver hasta el próximo lunes, yo les sigo recomendando mucho que chequen la documentación oficial de React. Específicamente ahorita lo que estamos viendo es esta segunda parte que se llama añadiendo interactividad, específicamente state, a components memory, y snap, state as a snapshot. Esta me gusta mucho porque tiene un montón de ejemplos interesantes. Tal vez, vamos a ver si lo encontramos por acá. Aquí hay, por ejemplo, aquí hay 3 challenges que tú puedes hacer, en los que te dice, mira, aquí hay un pedacito de código de React que no está funcionando. Ayúdame a que funcione. Mira, aquí hay un pedacito de React que no está haciendo lo que debería estar haciendo. Ayúdame a que funcione. Entonces, es muy interactivo. Se los recomiendo bastante. Y está bastante padre. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer alguna cosa y no se les ocurre qué hacer, ahorita que ya tienen la capacidad de hacer cosas dentro de React, el ejemplo más clásico de qué hacer cuando ya descubrí estas cosas es hacer una aplicación de Todoist o de To-Dos. Es lo más clásico. Así como el ejemplo de un Hola Mundo cuando aprendes a programar, o el ejemplo de una tacita de té cuando aprendes a programar cosas en 3D. Hacer un contador es la cosa más obvia que hacer en frontend. Y el siguiente nivel es hacer una lista de tareas en la que tú puedas agregar cositas, en la que tú puedas marcar algo como completado o no completado. Y de hecho creo que sería una buena forma de empezar básicamente la siguiente clase. Vamos a intentar hacer esto. Tal vez, pues sí, yo creo que con estos estilos. Me tomo unos 10 minutos en algún momento del día, ponerme a jugar con CSS para que se vea así. Así que eso es lo que vamos a hacer la próxima clase. De tener tiempo, les recomiendo que ustedes lo intenten. Les recomiendo que entren a react.dev. Y cualquier duda o pregunta que tengan, ya sea el lunes o en algún otro momento, me la pueden enviar por mensaje. Si no tienen nada más, entonces disfruten mucho de su miércoles, del resto de la semana. Creo que principalmente todos ustedes van de vacaciones, a menos que lleguen a acabar la universidad, en cuyo caso ya no hay muchas vacaciones. Así que, mucha suerte. Hasta luego. Gracias. Adiosito.